Hola mis amadas hermanas de Rosario, ¿cómo están? Dios las bendiga. Es una alegría para mí poder saludarlas a través de este medio, aunque quisiera darles un abrazo grande, pero bueno, las circunstancias en este momento indican que lo vamos a hacer por este medio. Quiero decirles que las amo, que las llevo en mi corazón. Quiero aprovechar también esta oportunidad para agradecerles el amor que han tenido por nosotros, por nuestra familia, durante el tiempo de nuestro proceso. La realidad es que han sido tanto para nosotros, ustedes han sido esa parte del cuerpo de Cristo que nos mostró amor, amor comprometido. Eh, la realidad es que sus oraciones nos han sostenido inmensamente en tiempos de mucha dificultad y hemos aprendido de ustedes, Iglesia, hemos aprendido esa calidad de amor de nuestro Dios que es tan inmensa, tan incomparable y amor de Dios, porque la verdad es que cuando yo escuchaba las oraciones que grababan y que nos mandaban, eh, pensaba en mí y decía, Señor, muchos de ellos no han tenido contacto tan estrecho conmigo, quizás más con Adrián, y oran de esta manera y se comprometen de esta manera. Y el Señor hablaba a mi vida y me decía justamente que ese es el amor de Dios que se disemina en todo su cuerpo, ¿no? Y que nos alcanza. El amor de Dios excede el hecho de que nos conozcamos o que tengamos una relación más profunda, sino que es un amor genuino que se expresa y que se desarrolla. Quiero agradecer y no tuve oportunidad por esas cartas y ese paquete inmenso de, de cosas que nos llegó, que hablando con Maru Pulpeiro, ella después cuando la llamé para agradecerle y para que hiciera extensivo el agradecimiento, me dijo, no sabes lo que tardó en llegar todo eso, estábamos desesperados porque no llegaba, por todo lo que habíamos mandado, y yo le decía a Maru, quédate tranquila porque ese paquete con todo ese amor llegó en el momento justo. Tardó más de un mes, creo, en llegar, pero el día que llamaron a la puerta y recibimos ese paquete, era un día donde estábamos pasando un momento muy difícil, donde nuestro corazón estaba muy entristecido y eso llegó para acariciar nuestras vidas, para acariciar nuestros corazones. Así que, Iglesia, estamos sumamente agradecidos con mi familia y me hace muy feliz poder hablar con ustedes a través de este medio y poder compartírselos. Así que gracias, gracias por tener el amor de Dios en sus vidas, gracias por compartirlo, gracias porque realmente eso es lo que Dios quiere y esa es la voluntad de Dios, que nos amemos los unos a los otros profundamente. Así que dicho esto, quiero compartir con ustedes un mensaje que Dios puso en mi corazón. En un principio no sabía, digo, Señor, bueno, ¿de qué les voy a hablar? Y Dios traía todo esto acerca del amor cuando pensaba en ustedes. Y yo decía, bueno, no, pero de amor no les voy a hablar porque esta iglesia, esta parte del cuerpo de Cristo, de amor sabe. Sin dudas que de amor sabe. Pero quiero compartir algo que Dios también me fue enseñando a lo largo de este proceso que fue y estuvo lleno de enseñanzas y de trato. Eh, Quiero compartirles con ustedes, si me acompañan, en Hechos 3. Dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento.
Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidieran limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan entraban por la puerta, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo: «Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Dice, entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Cuando leí este pasaje, pensaba en el lisiado, pensaba en lo que Pedro le había dicho: ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. Y lo que le dio fue nada más y nada menos que sanidad. Y pensaba, si yo hubiera estado en el lugar de ese paralítico y me hubieran ofrecido o la limosna o la sanidad, sin dudas hubiera elegido la sanidad de parte de Pedro. No hubiera querido su limosna, porque una limosna es para un rato y sirve para saciar las necesidades de un tiempo corto, pero la sanidad le cambió la vida a este paralítico. No solo porque podía volver a trabajar, no solo porque podía hacer una vida normal, sino porque conoció y se encontró con la vida. Cuando Pedro le dijo: lo que tengo te doy, Pedro le dio todo. Ahora lo que yo quería que veamos es quién era este Pedro y cómo es que llegó a tener todo eso que tenía en su ser, ¿no? No tenía nada en los bolsillos, pero su ser estaba lleno. Pero ¿quién era Pedro? Quiero que leamos Mateo 16:22, porque Pedro, como nos dice las Escrituras, era un diamante en bruto en su momento. No era este Pedro de los Hechos. Pedro 16:22 dice: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús estaba anunciando de su muerte y de todo lo que iba a pasar. Entonces dice que comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Y Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Evidentemente, Pedro no entendía el propósito y lo que estaba sucediendo en ese momento. Estaba con la mirada hacia otro lado y no hacia lo que Jesús veía y hacia dónde tenía que ir. Evidentemente no estaba entendiendo. Después vemos en Mateo 26, 31 al 33. Dice: en el camino Jesús le dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dice: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús le respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y luego vamos a Lucas 22, 31 al 32.
dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Y dice que Pedro después lo negó. Evidentemente, este Pedro no era el Pedro de los Hechos. Pedro tuvo que ser tratado, tuvo que ser perfeccionado, tuvo que ser moldeado a lo largo de su caminar con Jesús. Y Jesús en Pedro no veía específicamente ese momento. Jesús veía en Pedro su obra completa, su obra terminada. Jesús veía el Pedro de los Hechos y toda esa manifestación y todo ese peso de gloria que Pedro tenía sobre su vida. Pero Jesús estuvo dispuesto a tratarlo, a enseñarle, a corregirle, y estoy seguro que en muchas oportunidades Pedro debe haber sufrido mucho. Imagino el momento en que le negó a Jesús y Jesús lo miró, y yo creo que esa debe haber sido la mirada más terrible, porque la mirada de Jesús fue una mirada de amor hacia su vida. Y dice que Pedro lloró con amargura. Lo cierto es que muchas veces no queremos sufrir, no queremos pasar dificultades. El hombre no quiere sufrir, quiere siempre vivir cómodo, tranquilo. Pero Dios viene a tu vida en muchos momentos y irrumpe, ¿no? Y quizás vos estabas preparando tus valijas, como yo en algún momento, para viajar hacia el Caribe, y el Señor Jesús te llama desde el desierto y te dice: vení, vamos para allá. No, Señor, pero yo tengo las valijas porque me voy al Caribe. Me voy al Caribe, me voy a disfrutar de la playa. Acá está lindo, es un lugar hermoso. Y Dios te dice: no, vamos al desierto, porque allá te quiero mostrar algo, porque quiero tratar con vos, porque te quiero perfeccionar. Y lo cierto es que nuestros deseos en muchas oportunidades no coinciden con los deseos de Dios. Nosotros tenemos ganas de ciertas cosas, pero Dios nos llama a su voluntad y a su propósito. Dios quiere tratar con nuestras vidas, Dios nos quiere perfeccionar, y en ese deseo de perfeccionarnos y de transformarnos, ciertamente hay muchas cosas que duelen, hay muchas cosas que no nos gustan, pero lo cierto es que es bueno. Lo cierto es que para que Dios pueda depositar en nosotros un mayor peso de gloria, debemos ser tratados, debemos ser moldeados por Dios, debemos ser desarmados para que Jesús arme una nueva persona en nuestra vida. Y vamos a tener que pasar tratos, vamos a tener que padecer, vamos a pasar circunstancias que no nos gustan, que nos duelen, que no entendemos por qué estamos pasando por estas situaciones. Pero lo cierto es que hay un propósito. Como muchos y como Pedro han pasado por dificultades, pero el propósito de Dios excede nuestros deseos. El propósito de Dios excede aún a nuestra vida, a nuestra voluntad. Cuando Jesús estaba en el monte de Getsemaní, oraba antes de ser crucificado y 3 veces le pidió: Señor, si es posible que esta copa pase de mí, si es posible que esto pase de mí. 3 veces le pidió. Créanme que yo le pedí muchísimas más veces al Señor: Señor, si es posible que esto pase de mí. Y el Señor dijo: no, vas a pasar por este proceso
y lo vas a pasar todo y lo vas a pasar por completo y no te vas a saltear ninguno de sus pasos. Como Pedro, como otros que pasaron dificultades, vamos a pasar dificultades y no nos vamos a saltear ningún paso, porque en la escuela del Señor tenemos que ser formados y tenemos que ser formados como siervos y como siervos probados para luego ser aprobados. Y Dios te prueba, Dios te forma y Dios te prueba y después te aprueba. Pero en todo este proceso somos acompañados por Él. Lo cierto es que Él camina junto a nosotros en la formación y los momentos que parecen los más difíciles, los momentos que parecen los más duros, aquellos que creemos que no vamos a poder pasar, aquellos que creemos que no tenemos la fortaleza suficiente para atravesar, se hacen los momentos más gloriosos para nosotros, los momentos más deliciosos en su presencia, porque Dios te inunda de su presencia, te muestra su gloria y podés entender de que no hay nada que no puedas pasar junto a Él. Absolutamente toda circunstancia por la que nos toque pasar en esta escuela de Dios, en esta formación, la podremos pasar sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Dice, porque Él está con nosotros. Dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por el agua no te ahogarás, porque yo estoy contigo. Y Jesús está porque lo que promete lo cumple. Y Dios cumple este propósito. Y como les decía, es mayor a nuestra voluntad y es mayor a nuestro deseo y a los que queremos. Y lo cierto es que, ¿por qué Dios nos hace pasar por estas cosas, por estas circunstancias? Y Dios me hablaba acerca de Pedro cuando estaba a la puerta del templo. Pedro no entregó una limosna, Pedro no entregó migajas, Pedro no le entregó una moneda para que ese paralítico comiera un día más. Pedro le entregó la vida. Cuando Pedro pasó por el lado de ese paralítico, Pedro transformó su vida con la gloria que portaba de Jesús. Dios quiere llenarnos de su gloria. Dios quiere poner un mayor peso de gloria sobre nuestras vidas, para que cuando estemos en contacto con el mundo, cuando estemos en contacto con otros, transformemos sus vidas, cambiemos sus vidas, que no nos encuentren con migajas en los bolsillos, sino que nos encuentren llenos de su gloria y cambiemos las vidas de aquellos que no conocen a Jesús, que podamos entregar una palabra de vida que los dispare al cielo, que cuando nos encuentren con nosotros, encuentren la puerta que los lleva a Jesucristo. Y para eso es que Dios nos forma, que Dios nos trata, que Dios nos hace pasar por caminos impensados, inimaginados, pero déjame decirte, son buenos y son gloriosos. La escuela del Señor es gloriosa, la escuela del Señor es gloriosa, es hermosa, nos transforma, y poder ver en ese proceso su mano de amor, su mano de cuidado, sus atenciones, es glorioso. Cada palabra que podemos escuchar, cada palabra que podemos leer se vuelve real. La veracidad de sus verdades, le digo yo. Esta es la veracidad de sus verdades. Cuando leemos que Él está con nosotros, cuando leemos que Él está en nuestros hermanos, que Él nos da de su amor, que nos fortalece en todo tiempo, que nada nos faltará. Todas estas verdades las podemos experimentar de forma personal. Ya no hablamos de cosas que oímos de otros, sino que las vivimos personalmente. Y esto es lo que nos permite testificar, esto es lo que nos llena de un mayor peso de gloria para poder entregar a otros. Los animo a buscar en este tiempo aún más del Señor, a ser llenos de su presencia y
y pedirle al Señor que deposite en cada uno de nosotros este mayor peso de gloria para poder dar al mundo lo que el mundo necesita. Mis amadas hermanas, las amo en el amor del Señor. Una vez más les agradezco. Dios les bendiga, Iglesia de Rosario. Espero, Dios mediante, podamos vernos pronto. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos, si Dios quiere, en breve.